Bien, y la Convención Constitucional llegó a su fin tras un año de trabajo. La entidad ayer entregó la propuesta de Carta Magna al presidente Boric y va a comenzar ahora la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre. Se vienen 2 meses intensos. Para hablar de este tema tomamos contacto con Felipe Arboe, ex convencional del colectivo del Apruebo. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Frecia. Gusto saludarla. ¿Cómo amanece este 5 de julio, Felipe? Bueno, yo diría con sentimientos encontrados. Por un lado, una sensación como de alivio, en el sentido de haber terminado el trabajo, un trabajo interesante, como proceso político muy interesante, la posibilidad de reencontrarnos, de discutir un tema de fondo como es ni más ni menos que el Pacto Social de Chile. Creo que eso fue positivo, creo que al país le hace bien el proceso de discusión sobre temas de fondo, creo que es importante. Pero por otro lado también con un sentimiento de agraz, porque yo creo que el resultado de fondo del texto no es todo lo que el país estaba esperando. Creo que el texto tiene cosas muy positivas y tiene también cosas bastante negativas. Cuando el presidente dice ayer que el plebiscito no se transforme en un juicio a su gobierno, ¿le parece bien esta distancia que toma el gobierno? Pero es como raro porque en el acto oficial el presidente plantea una especie como como usted bien dice, de separación entre la suerte de su gobierno y la suerte del texto constitucional o del resultado del plebiscito. Pero luego en la noche, en la cadena nacional, más bien parecía una especie como de acto del apruebo. Entonces yo creo que hay mensajes erráticos. Creo que a ratos se plantea la idea de que el proceso y la votación del 4 de septiembre sea en su mérito, es decir, vote usted por el texto, por si este texto es bueno o no para el país, primera cosa. Y en otro momento aparece el gobierno involucrado activamente, digamos, en el proceso. Entonces creo que van a tener que definir, porque hoy día con un presidente y un gobierno que tiene cerca de un 60% de rechazo, el gobierno podría ser incluso una especie como de ancla, digamos, que hunda, digamos, a la opción del apruebo. Y eso creo que puede ser complejo para ambas situaciones, porque más allá de lo que ocurra en el plebiscito del 4 de septiembre, el gobierno constitucionalmente debe seguir adelante. ¿Cómo sigue el gobierno, digamos, si tiene una derrota de esa naturaleza? Bueno, ¿y usted cree, Felipe, que esta cadena nacional fue un poco eso, un poco de respaldo, campaña del apruebo, como mencionaba, del presidente Boric? O sea, yo creo que primero fue completamente innecesaria. Innecesaria porque el protagonismo de esto no lo tiene el presidente. El protagonismo de esto lo tenía la convención, que era la que le entrega el texto. Y el presidente tenía que limitarse a firmar el decreto que era la convocatoria al plebiscito. Punto. Se acabó. Y por tanto, llama la atención, insisto, que intente el gobierno aparecer activamente con un conjunto de frases que evidentemente van en la lógica, muy legítima, por cierto, de plantear que está en la opción apruebo. Pero si en la mañana nos decía que no quería que su gobierno fuera enjuiciado por ello, me parece un poco contraproducente, a lo menos desde el punto de vista de la estrategia comunicacional. Ahora, yo creo que es evidente que el 4 de septiembre, gane el apruebo o gane el rechazo, el proceso constituyente, la cuestión constitucional no termina, porque a lo menos aquellos que se sientan derrotados van a plantear como alternativa un nuevo texto constitucional. Es decir, vamos a replicar lo que tenemos desde 1990 a la fecha, donde un sector del país no se va a sentir representado por el texto. De ganar el apruebo, lo que ocurre o lo que ocurriría es que se iniciaría un proceso de adecuación normativa que puede durar 5, 10 o 15 años de implementación de la Constitución para que los derechos sociales puedan ser realidad. Pueden pasar 15 o 20 años en algunos de ellos, digamos, según lo que han dicho los propios profesores. El otro día comentaba el profesor Francisco Zúñiga que él creía que se iba a ganar entre 20 y 30 años, digamos, la materialización completa de los derechos fundamentales. Pero adicionalmente, desde el punto de vista político, el poder se desplaza completamente hacia el Parlamento y va a ser el Congreso y particularmente el Senado el que va a tener un poder muy importante a la hora de los procesos adecuatorios. Y cuando ahí se ve cierta debilidad del gobierno. Por el contrario, si gana el rechazo, el presidente Boric al día siguiente debería convocar a un nuevo proceso constituyente.
con las características que ellos definan, digamos, pero es evidente que la Constitución actual se acabó. O sea, el plebiscito del 4 de septiembre no es la decisión entre la actual Constitución y el nuevo texto que se propone, sino más bien es, ¿le gusta al país este texto constitucional o quiere otro texto constitucional? Yo creo que es un poco la discusión. Y ahí el presidente Boric va a tener que tomar, creo yo, el liderazgo, porque si no, es perfectamente posible que el liderazgo lo tome el presidente del Senado y que al día siguiente de un plebiscito donde eventualmente pueda ganar el rechazo, el presidente del Senado convoque, digamos, a un gran acuerdo político que sería, que yo creo que generaría una gran aceptación ciudadana para darle un rumbo, porque evidentemente esta Constitución no da cuenta estos 2 meses que se vienen? Le pregunto porque ahora se dice, y desde ayer sobre todo, que ahora el protagonismo lo tiene el texto, la información en la ciudadanía, en fin. ¿Eso podría ir revirtiendo estas encuestas y sondeos de opinión donde la opción del rechazo ha ganado espacio en el último tiempo, Felipe? Bueno, yo creo que puede a ver, yo creo que es evidente, ya viendo más bien como analista, digamos, yo creo que es evidente que una de las razones por las cuales el rechazo ha subido considerablemente fueron las actuaciones, las malas actuaciones de ciertos convencionales o las ciertas opiniones. Cuando uno mira los resultados de las encuestas, uno de los puntos principales del rechazo tiene que ver con las y los convencionales. Y por lo tanto, cuando desaparece de escena la convención constitucional, bueno, como usted bien dice, el debate se concentra en el texto. Ahora bien, respecto del texto, usted puede tener 2 lecturas, porque aquí lo que ha querido instalar un sector es que todo aquel que opine negativamente respecto del texto lo hace en función de una fake news. Y eso es malo, porque el texto tiene cosas muy positivas, pero tiene cosas muy negativas. Y por tanto la gente cuando vaya mirando, vaya leyendo y se vaya dando cuenta de verdad en el texto, bueno, puede, yo creo, ampliarse la opción del apruebo, pero en algunos consolidarse también la opción del rechazo. ¿Y usted le encuentra más aspecto positivo o negativo? ¿Va por el apruebo o el rechazo, Felipe? La decisión que yo voy a anunciar, la voy a anunciar los próximos días. ¿Y de qué tiene depende? Que ver no solo ¿Y por qué con no inmediatamente de terminada la labor de la porque tengo la decisión tomada, porque tengo la decisión tomada y la voy a anunciar los próximos días, y tiene que ver con, creo yo, responder a ciertas preguntas, porque hay artículos muy buenos y artículos muy malos, pero las constituciones no se evalúan solo por un grupo de artículos. La pregunta es, ¿esta constitución, 1, aporta la cohesión social del país? 2, ¿garantiza gobernabilidad? 3, ¿garantiza libertades públicas? 4, ¿distribuye de mejor forma el poder? 5, ¿facilita el desarrollo? Que son elementos claves, ¿no? Creo, a mi juicio. Y por tanto, cuando uno se responde a esas preguntas y dice, ¿este es el texto adecuado o no? ¿Qué es lo que he planteado yo? Que hay cosas muy positivas. Creo que el avance en materia medioambiental, hacerse cargo de los temas del cambio climático, es un elemento importante, muy relevante. Pero también hay elementos muy complejos. Creo que el sistema político es realmente preocupante. O sea, lo que salió de la Comisión de Sistema Político no es un sistema político. Es un conjunto de partes y piezas de diferentes sistemas que buscaron tener una mayoría en el Pleno. Pero no es un sistema político, y aquellos que hemos estado en la práctica, en el ejercicio del poder, tanto desde el gobierno como del Parlamento, nos damos cuenta que van a haber complicaciones prácticas de aplicación. En materia de descentralización, le pongo un punto. ¿Cómo es posible que haya quedado, por ejemplo, que en algunos territorios vamos a tener 4 autoridades? Autoridad territorial indígena, autonomía comunal, autonomía regional y gobierno central. 4 autoridades para un territorio. ¿Es descentralizar? ¿Tener más burocracia? Yo creo que no. Dada la experiencia como senador de región, lo que la gente quiere es que le resuelvan los problemas en el territorio, no que haya más autoridades, más políticos. Y por último, para plantear algunos de los temas, digamos, en materia de los fiscales, por ejemplo. Los fiscales hoy día regionales son propuestos por las cortes de apelaciones, es decir, por ministros de corte, pero por jueces, ¿no es cierto? Bueno, ahora los van a proponer ni más ni menos que los consejeros regionales, que se llaman asambleístas regionales, o sea, los CORE, que son miembros de partidos políticos o movimientos. A mí me parece que eso es una intervención política en un ente persecutor. No me parece que quedó bien, lo dije en la discusión. Y por eso creo que hay algunos elementos negativos. Y tendremos que sopesar los negativos y los positivos y decir, mire, esto le hace bien o no al país. ¿Y los aspectos positivos están en la línea de los derechos sociales, me imagino? Porque en el fondo los más polémicos son los que han mencionado algunos, como lo fueron en la discusión y la votación propiamente tal, que tiene que ver con los sistemas de justicia o el sistema político.
Sí, yo creo que sí, yo creo que en materia de derechos sociales se amplía el catálogo. Piensa usted que pasamos de 42 derechos a 103 derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, el catálogo de derechos es muy amplio y es muy interesante y es positivo. Ahora, la pregunta es, cuando uno tiene un catálogo tan amplio de derechos y tiene un sistema político tan malo, ¿es posible que se implementen? ¿O vamos a esperar, como dijo el profesor Pancho Zúñiga la otra vez, 20 o 30 años para que se implementen? Yo creo que el pueblo de Chile no va a esperar 10, 20 años para que se implementen los derechos sociales. Y eso es un tema que tenemos que analizar. ¿Se fijan? ¿Cuánto nos va a costar? Y la importancia es que si avanzamos en derechos sociales, que es muy, muy importante, bueno, hay que leer el texto completo, hay que hacer un doble clic. Sí. Porque cuando alguien dice, mire, voy a tener derecho a la vivienda digna, fantástico, estupendo, muy importante. Pero cuando uno observa, digamos, el desarrollo del derecho, bueno, una cosa es que le garanticen el acceso a vivienda digna y otra cosa es que esa vivienda digna vaya a ser suya o no. Hay una discusión. Yo creo que hay dos interpretaciones. No creo que una de ellas sea fake news o no. Yo creo que hay dos interpretaciones. Pero en varios artículos hay varias interpretaciones o desde el punto de vista, porque lo de la vivienda tiene que ver con que ahora y en la Constitución actual no hay derecho a vivienda, ahora sí la hay, pero hay una quizás visión distinta respecto a la tenencia, ¿no? Es lo que se refiere. Perdón, hoy día la Constitución actual garantiza o establece el derecho a acceso a la vivienda. Si el punto no está en el parafraseo que se hace, sino en la capacidad que tengamos de aplicarlo. Cuando estábamos discutiendo el texto, uno de los puntos principales que criticamos algunos era que el texto era equívoco, es decir, que daba para dobles o triples interpretaciones. Cuando eso ocurre, el problema que se produce es que quien decide el sentido y el alcance de los derechos no es ni el gobierno ni el Parlamento, son los jueces, caso a caso. Entonces, ese es el problema, que termine todo judicializado. Eso es lo que nos preocupaba a algunos de nosotros y lo hicimos ver en la discusión constitucional. Pero sin duda, y aquí hay que destacarlo, sin duda, creo que en materia de derechos sociales es un avance considerable respecto de lo que hay en el actual texto constitucional, que para mí no es un referente. Yo creo que esta constitución está completamente superada. ¿Se fijan? ¿Y por qué tanto, ya para terminar, Felipe, pero por qué tanto misterio si ya como que uno podría hacer un diagnóstico de lo que usted dice para transparentar lo que va a votar el 4 de septiembre? Porque yo fui elegido por los ciudadanos de la región de Ñuble y será junto a los ciudadanos de la región de Ñuble a quienes les establezcan, les comunique. No me parece que sea adecuado que si yo fui elegido por una región, hable en otro lado. No me parece que sea adecuado. Yo solo lo estoy haciendo una actividad como corresponde con la gente de la región y al momento determinado. Hoy día creo que nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas hoy día es el texto. Y lo importante es entrar a difundir el texto. Y será responsabilidad, ojalá nuestra y de muchas personas, que el texto se masifique y que se pueda leer como corresponde. No que se saquen frases positivas o negativas del texto, sino que, mire, el texto dice esto y esto es lo que se puede, digamos, interpretar. Bien, Felipe Arbode, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, que tenga muy buen día. Hasta pronto.